Buen día con todos. Nosotros les vamos a explicar nuestro proyecto de titulación que consiste en la implementación de un módulo didáctico de un sistema de refrigeración tipo Split con R290 o propano. Mi nombre es Kevin Tigipanda y yo estuve encargado en el diseño y la implementación de la estructura capaz de soportar nuestro equipo, al igual que un sistema de protección y de alimentación eléctrica tanto para el evaporador como para la unidad condensadora. Yo soy Juan Estrella y mi parte corresponde al ensamblaje del sistema de refrigeración con la conexión de las tuberías del evaporador a la unidad condensadora y también la conexión de los manómetros de alta y de baja al sistema. Mi nombre es Darwin Sitacuar, estoy encargado de lo que es el diseño e implementación de un sistema de monitoreo para las temperaturas y presión con instrumentos full Gauss. Mi nombre es Cristian Guerrero, estaba encargado del diseño e implementación de un sistema de monitoreo para temperatura, voltaje y corriente y su instalación en un tablero. El equipo es un aire acondicionado tipo split con alimentación monofásica de 220 voltios y consumo de 6.7 amperios. El sistema de Arduino está diseñado para medir temperatura en 8 puntos del ciclo de refrigeración, además del voltaje y corriente de trabajo de la unidad condensadora. Para el sensor de voltaje se seleccionó el módulo ZMPT101B que permite medir hasta 250 voltios y tiene una salida análoga de 0 a 5 voltios, compatible con el conversor análogo digital. Para el sensor de corriente se seleccionó el módulo ACS712 capaz de medir hasta 30 amperios. Este cuenta con una salida análoga de 0 a 5 voltios compatible con el ADC. Para medir la temperatura se implementó termopares tipo K que permiten medir de -200 a 1300 grados centígrados, disponibles en el laboratorio. Para el acondicionamiento se seleccionó el módulo MAX6675 que internamente realiza la compensación de la unión fría, además de incluir un ADC y un transmisor SPI. Se implementaron tres LCD 20x4 para mostrar los 8 datos de temperatura y los datos de voltaje, corriente y potencia. Para facilitar la conexión se incluyeron módulos PSF8574 para realizar la comunicación I2C entre las pantallas y el Arduino. El diseño se lo realizó en el programa Proteus 8, en este se agregó una librería externa para el Arduino Mega y instalado se realizan las conexiones de los módulos de voltaje y corriente a las entradas análogas, comunicación I2C de las pantallas y comunicación SPI de los módulos de acondicionamiento de los termopares. Para el sensor de corriente se agregó el circuito integrado ACS712 con capacitores con filtro y en cuanto al sensor de voltaje se realiza la conexión del transformador ZMPT101B y su circuito de acondicionamiento con amplificadores operacionales. También se agrega una fuente de voltaje de corriente alterna y una resistencia para simular la carga del equipo, además de un voltímetro y amperímetro virtual. Se agregan los 8 termopares tipo K de la librería y se conectan al circuito MAX6675 y estos se conectan a los pines designados del Arduino para la comunicación SPI. Cada una de las pantallas se conecta a su respectivo módulo PSF8574 configurando su dirección para la comunicación I2C. En la simulación, al iniciar el sistema, en las pantallas se muestra el título del proyecto y los nombres de los integrantes. Posteriormente muestra los valores medidos. En la simulación se puede comparar los valores de los instrumentos virtuales con los mostrados por las pantallas, verificando que el código y circuito es funcional. El diseño de las placas también se lo realizó en Proteus. Primero la placa de módulos, en esta se agregan los 8 módulos MAX6675, el ACS712 y el ZMPT101B. Además se incluyen los pines de conexión a las pantallas y bus de datos.
El diseño de la placa de Arduino se incluye los pines que conectan directamente al Arduino Mega, además de conectores para un botón, comunicación serial y borneras para la fuente de alimentación. El diseño del tablero se lo realizó en el programa Inventor Professional, realizando un ensamble con todos los elementos para determinar el espacio físico necesario, descargando los modelos de cada módulo así como del Arduino, pantallas y fuente. Se realizaron subconjuntos, primero las pantallas con sus postes y tornillos de fijación, además del módulo PCF para la comunicación I2C. El segundo subconjunto corresponde a la placa de módulos en el cual se agregan en la posición definida los pines de conexión a pantalla y bus de datos. Además se colocan los postes y tornillos de fijación. El tercer subconjunto, la placa del Arduino, el Arduino Mega, los postes y tornillos y pines de conexión al bus de datos. Al finalizada la simulación y el diseño del tablero, se realizó una prueba armando el circuito en protoboard y cargando el algoritmo en el Arduino. En la implementación se quemaron las placas en cloruro férrico, realizaron las perforaciones y se soldaron los componentes en cada placa. Cada pantalla se suelda con su módulo y se instalaron en el frontal conectándolas entre sí. Los termopares se instalan en la tubería de cobre para medir la temperatura del refrigerante. Se instalan en los 8 puntos definidos, siendo la entrada del compresor, salida del compresor, salida del condensador, salida de la válvula de expansión, entrada del evaporador, salida del evaporador y un punto intermedio del evaporador y condensador. Pruebas de funcionamiento. Módulo completo. Al estar apagado, el equipo, la presión de alta y la presión de baja tienden a igualarse en un punto intermedio, correspondiente a la presión de saturación, a la temperatura ambiente. Sabiendo que la temperatura en el laboratorio es de 20 grados Celsius, la presión de saturación calculada aproximadamente es de 121.3 psi. Al encender el equipo, la presión de alta aumenta y la presión de baja disminuye. Esto depende de la temperatura de control. En este caso, con una temperatura de control de 18 grados, las presiones de alta y baja llegan a 234 y 67 psi respectivamente. Una vez tomados los datos de temperatura del tablero de Arduino, se procede a realizar un cálculo para determinar las temperaturas de saturación del R290 a las presiones de alta y baja. Posteriormente, en el gráfico de temperatura versus entropía se grafica el ciclo ideal y se sobreponen las marcas de temperatura obtenidas. De los datos obtenidos y el gráfico podemos concluir que la diferencia que existe entre las temperaturas calculadas y las medidas son porque la medición se la realiza en la superficie de la tubería y no en contacto con el fluido de trabajo. Se observa que en la tubería del evaporador al compresor T1 y T6 respectivamente existe sobrecalentamiento, además que el sobrecalentamiento causado por el compresor es mayor. También podemos observar que la expansión del refrigerante es un proceso que se da en todo el tramo de tubería, T4 y T5, y no es instantáneo. El tablero también permite medir parámetros eléctricos como voltaje, corriente y potencia. Al encender el módulo se puede verificar que solo se energiza el controlador del equipo split, por lo cual el consumo es bastante bajo. Esto se lo puede ver en el tablero y en el medidor general. Al encender el equipo en modo de enfriamiento, simplemente se encenderán los ventiladores del evaporador y condensador, aumentando el consumo. Posteriormente, el controlador encenderá el compresor y este permite controlar la velocidad de este para obtener un arranque suave, aumentando el consumo lentamente. Hasta que se estabilice, el compresor pasará por un estado transitorio hasta llegar a sus condiciones de trabajo nominales. Existe una diferencia entre los valores medidos por el medidor general y el tablero, ya que el medidor general registra los valores de todo el módulo didáctico y el tablero simplemente de la unidad condensadora. Con todo esto podemos concluir que el sistema y el módulo funcionan correctamente.